Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de la Biblia, un tema bastante grande, muy extenso, pero del cual vamos a tocar algunas generalidades. Ahora, yo quiero que te hagas las siguientes preguntas, o incluso tal vez ya te las has hecho y quiero que las escuches. La primera es si la Biblia es un libro diferente a los de las otras religiones. Tal vez también te has preguntado si es necesaria la revelación de Dios en la Biblia. ¿Es realmente necesaria la revelación de Dios en este libro? Tal vez también te has preguntado si no es suficiente la revelación general de Dios al hombre. Tal vez necesitamos una revelación aún más profunda que la revelación general. Y si no conoces este tema, aquí vamos a hablar un poco acerca de eso, de qué es la revelación general. Y tal vez tú te has preguntado si la Biblia es un libro digno de confianza. ¿Será que la Biblia sí es verídica? ¿Sí contiene verdad? ¿Sí puedo confiar en ella? Bueno, todas estas dudas e inquietudes que tal vez te has hecho antes o te estás haciendo ahora que te acabo de decir estas preguntas, son las que vamos a tratar de resolver o abarcar en medio de esta enseñanza. Vamos a analizar también algunos temas que te voy a decir a continuación. Y bueno, son los siguientes. Quiero que hablemos acerca de, primero, la definición de la Biblia. Vamos a hablar acerca de lo que significa. Vamos a tocar su definición, el término de la Biblia, pero también vamos a hablar acerca de lo que es la revelación, inspiración. Vamos a hablar de la revelación general, de la revelación específica, pero vamos a hablar también de la inspiración bíblica y de las teorías de inspiración. Con respecto a el canon, vamos a hablar no solamente de lo que es el canon bíblico, sino también de la formación del Antiguo Testamento, de ese canon, cómo fue conformado, pero específicamente vamos a hacer énfasis en la conformación del canon del Antiguo Testamento. Vamos a hablar acerca de los idiomas de la Biblia y finalmente terminaremos con el tema de la infalibilidad e inerrancia. Así que espero que estés preparado para este tiempo que va a ser de bendición para tu vida y en el que vamos a conocer un poco más acerca de la Biblia. La Biblia, su definición, la definición de la Biblia que vamos a tocar va a ser a través de varios enfoques. Existen varios enfoques para abordar el término de la Biblia. Así que vamos a hablar de la Biblia desde la etimología, desde la religión y desde la teología. Así que vamos a empezar desde la etimología. La Biblia, la palabra Biblia es un sustantivo del griego biblio. Es en plural y significa literalmente libros. Esa es su definición literal, libros. La Biblia está dividida en dos partes de extensión desigual, llamadas Antiguo y Nuevo Testamento. Es una extensión desigual porque el Antiguo Testamento es mucho más extenso en cuanto al contenido de palabras. Son más páginas, evidentemente. Eh, También, desde la etimología, el vocabulario testamentum se vincula a testamentum, que es del latín verit, y perdón, viene testamentum del latín, pero verit del hebreo. Y lo que sucede con esta definición es que nos designa el lazo de unión entre Dios y su pueblo. ¿Por qué razón? Porque Berit se tradujo al griego con la palabra diateque, que significa disposición, arreglo, última disposición, última voluntad. ¿Qué significa eso? Berit son como esas últimas palabras que una persona va a dejar designadas antes de morir.
precisamente lo que nosotros conocemos en la actualidad como cuando alguien deja un testamento, ¿no? Cuando alguien está a punto de fallecer o cuando alguien parte de este mundo, deja un testamento. Entonces, de ahí viene esa definición. Mm, Ahora, esta designación se hizo en la Septuaginta, que también se conoce como la LXX, que es realmente un énfasis bastante profundo que no vamos a tocar en esta ocasión, pero simplemente la Septuaginta quiso enfatizar que el pacto o la alianza era un don de Dios. Es realmente la traducción del Antiguo Testamento al griego. Eso es la Septuaginta, digamos que una comitiva de traductores que nos permitieron tener el Antiguo Testamento en el griego. Bueno, eso es ahora la Biblia desde la etimología. Pero desde la religión. Desde la religión es un conjunto de libros reconocidos como normativos y autoritativos para la fe judía y la fe cristiana. Significa que nosotros entonces como cristianos o como seguidores de Cristo no reconocemos como inspirados por Dios otros libros como el Corán o como el libro Mormón o como el libro de los cuatro Vedas, otros libros de diferentes religiones, sino únicamente los que conforman nuestro canon bíblico. Eso es la definición de Biblia desde la religión. Ahora, desde la teología, eh, bueno, la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia, esto es importante destacarlo, y es que la Biblia es un libro de fe y para la fe. No es un libro científico, aunque contiene ciencia, no es un libro histórico, aunque contiene historia, no es un libro eh, digamos que netamente literario, aunque tiene muchas figuras literarias y gramaticales, es un libro de fe y para la fe. Ese es el propósito y el objetivo de la Biblia, de nuestro manual. En ella se encuentran los mensajes de, bueno, los profetas, como sus siervos iniciaban su ministerio con frases como, así dice el Señor. Esas palabras de Jesús, quien como autor de Hebreos 1:1 al 2 dice también, ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo. Entonces son las palabras de Dios. En el Antiguo Testamento los profetas eran mensajeros de Dios y decían, así es el Señor. Y luego de las palabras luego del Nuevo Testamento, las palabras de Jesús eh, hablaban por su Hijo. Dios nos hablaba por medio de su Hijo. Los discípulos también fueron testigos oculares a quienes se les confió la misión de anunciar la palabra de Dios al mundo. Y estas son, a grosso modo, las definiciones de Biblia. Ahora, acerca de lo que es la revelación y la inspiración. Aquí hay un versículo bíblico que quiero destacar para hablar acerca de esto. Dice Amós capítulo 3 versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, la revelación es muy necesaria. ¿Por qué razón? Pues porque Jehová o Yahvé o bueno, los diferentes nombres que describen a nuestro Dios como un ser que trasciende el espacio, que trasciende la física, que trasciende el tiempo. Es quien rige al ser humano. Por lo que no se puede percibir de manera completa, no se puede percibir de manera holística, porque nosotros somos seres limitados y por eso necesitamos que Dios, que es un ser trascendente y un ser supremo que va mucho más allá de lo que nosotros conocemos como el tiempo y el espacio, porque Él es un ser que comenzó desde la eternidad y hasta la eternidad, y nosotros sí somos seres
finitos, por lo menos aquí en el planeta Tierra, de carne y hueso, no podemos comprender a cabalidad o de manera holística a Dios. Y por eso Él tiene que revelarse o descubrirse a nosotros de una manera en la cual nosotros podamos comprenderlo, podamos descubrirlo, podamos conocerlo. No en su totalidad, pero por eso necesitamos una revelación de Él que nuestras mentes limitadas y finitas puedan eh, aceptar y asimilar. Es por eso que es muy importante la revelación. Ahora, eh, otro aspecto es también que la humanidad presentada como una raza caída, cuyo pecado pues le impide ver y acercarse a Dios, porque Dios dentro de sus atributos divinos, eh, Dios es santo, la santidad es un atributo de Dios y por cuanto nosotros pues somos pecadores, tenemos una naturaleza pecaminosa, también ese es otro aspecto a considerar por el cual no podemos eh, conocer a Dios también de manera mucho más íntima y holística, sino que necesitamos una revelación de Él para poder conocerlo. Ahora, para conocer a Dios, esa revelación de Él, a través del cual podemos distinguirlo, se puede abarcar por medio de dos clases, que es la revelación general y la revelación especial, que son las que vamos a ver a continuación. La revelación general, que también se conoce como la revelación natural, porque, porque recibe ese nombre porque es conocer a Dios a través de la naturaleza. De hecho, el Salmo capítulo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, a través de la creación que adora a Dios y que revela su carácter, podemos conocerle a Él, por eso también se llama revelación natural. Tiene también varios argumentos. Entonces, algunos de estos argumentos son, primero, el teleológico, que es también bueno, una rama de la metafísica que nos plantea en este caso que el orden, la belleza y la finalidad del mundo exige un Dios ordenador y diseñador. Así lo plantea la rama teleológica y bueno, es también un estudio muy profundo para conocer a Dios desde ese argumento. Desde el argumento religioso nos dice que partiendo de la conciencia religiosa de los humanos, de los seres humanos, o de experiencias religiosas existentes en todas las culturas, se deduce la existencia del autor de la conciencia religiosa humana o el verdadero objeto de toda devoción religiosa, es decir, Dios. También a través de precisamente la naturaleza, pero desde ese punto de las experiencias que cada ser humano ha tenido, esas experiencias religiosas o encuentros divinos. Desde lo cosmológico, lo propuesto por Tomás de Aquino, que plantea que partiendo de la existencia del cosmos se deduce la existencia de Dios. Se propone un primer motor inmóvil, que en este caso es Dios, que mueve todo y Él no es movido por nada. De hecho, toda la creación está sustentada en Dios. Él es el que sustenta la creación hasta el día de hoy. Es bueno también como lo plantea esta revelación general desde el argumento cosmológico. Ahora, desde el argumento moral, plantea que nos plantea que se deduce la existencia de Dios partiendo de la ley moral o el sentido humano, del deber ser. Y desde el argumento ontológico, lo propuesto por Anselmo de Canterbury, nos dice que, bueno, también posteriormente lo retomó sus postulados René Descartes y explican la idea de Dios como quien es infinito y perfecto. No podría ser producida en los seres humanos por un objeto finito y por lo tanto debe ser
causada por Dios mismo. Entonces, de hecho, la idea de Dios, el solo concebir la idea de Dios, es una idea ya perfecta y completa que nosotros por sí mismos no podríamos concebir, y es una idea que es plantada y traída a nuestras vidas directamente por Dios mismo. Es el planteamiento del argumento ontológico. Ahora, hablando acerca de la revelación especial. La revelación especial nos habla que no se da de manera generalizada a todos los hombres, sino que esta revelación especial es de manera específica y personal a algunos individuos en la historia, y en unos lugares y épocas también específicas, como por ejemplo cuando Dios le reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Se puede hablar de la revelación que vino por medio de Israel en el Antiguo Testamento y la que vino por medio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. También nos habla de que el fundamento de la revelación bajo el Antiguo Pacto es la elección por parte de Dios a un pueblo especial, y no por sus méritos, no porque Israel haya sido una nación próspera o una nación, digamos que de seres humanos perfectos o superhumanos, por así decirlo. No, realmente fue simplemente una revelación especial que Dios tomó por su infinita soberanía, por su soberanía y por su amor. Escogió al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para bendecir a toda la humanidad por medio de ese pueblo. Y de hecho ese es el propósito de Dios, ¿no? El propósito de Dios es restaurar la humanidad caída, restaurar al ser humano a su naturaleza original, porque como según fuimos creados, guiarnos más allá, a traer desarrollo a nuestras vidas. Y llegar hasta ese punto de la comprensión completa y perfecta de Dios y una comunión íntima con Él. Esa es la culminación de la redención del ser humano con Dios. Ese es el objetivo, el propósito de Dios. Ahora, ¿cuál es la relación entre la inspiración y la revelación? Bueno, la revelación, primero que todo, es la acción de Dios al dar a conocer su persona, su voluntad, sus deseos, su obra en la creación, todo lo que Él creó y que podemos ver y palpar, y al ser humano. Eso es la revelación. Ahora, la inspiración es ya la obra de Dios a través del Espíritu Santo sobre hombres santos, puros, en tiempos antiguos, para garantizar que las distintas formas de revelación de Dios se transmitan a los demás con exactitud y finalmente se escriba con precisión. Así que son complementarias y también directamente proporcionales. La revelación es todo esto que Dios quiere dar a conocer al ser humano, pero la inspiración echa mano de la revelación para darla a conocer al hombre. Ahora, la inspiración bíblica. La inspiración, recordemos que es aquella influencia del Espíritu de Dios sobre las mentes de las personas, sobre el ser humano. Pero en este caso de la inspiración bíblica, esta inspiración es la influencia de Dios sobre las mentes de estos agiógrafos, estos escritores de la Biblia, que fueron inspirados por Dios para hacer un registro de esa revelación divina que conocemos como la palabra de Dios. Y bueno, aquí hay una cita bíblica que escribí en la pantalla y es 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Inspirada, esta palabra que aparece en el versículo bíblico, es un término usado para la sabiduría o los sueños que vienen de Dios.
Toda la escritura fue inspirada por Dios, fue revelada por medio del Espíritu de Dios a la mente y al corazón de las personas que lo escribieron. De eso habla la inspiración bíblica. Ahora, hay unas teorías de inspiración bíblica que no vamos a tocar a profundidad por tiempo, pero que sí las vamos a dejar nombradas. Y son la inspiración verbal con inerrancia, la inspiración verbal limitada, diversos niveles o grados de inspiración: superintendencia, elevación, dirección, sugestión, inspiración parcial, inspiración cristiana universal, inspiración natural o intuición, inspiración dinámica. Estas diferentes teorías de inspiración, aclaro, son teorías y puede que algunas de ellas sean controversiales o rayen con la herejía para algunas personas, pero como lo dije, son teorías y son postulados pues de hombres a través de los cuales nosotros también tenemos que hacer el filtro, ¿no? Y poder entender que de todas maneras la Biblia fue escrita por hombres, por seres humanos. El único, digamos que registro bíblico donde vemos que Dios escribió con su propio dedo fue las tablas de la ley, ¿no? Allí cuando le estaba dando los 10 mandamientos a Moisés, pero finalmente esas tablas Moisés las rompió cuando luego bajó y vio lo que estaba haciendo el pueblo adorando a un Dios que habían hecho de oro. Entonces, teniendo claro eso, podemos decir que al haber sido escrito por puño y letra de seres humanos, se crean estos postulados, ¿no? De que es la inspiración de Dios, claro que sí, pero como es una tradición oral, la tradición cultural judía realmente tiene en sus inicios, es una tradición oral de contar las historias de generación a generación de manera oral, y esas historias luego fueron ya escritas y plasmadas en el papel. Entonces, hay teorías que plantean precisamente que es la palabra de Dios, pero tiene algunas inexactitudes o errores, pero digamos que de forma, no de fondo. Como hay otras que plantean una inspiración literal de la Biblia y que al pie de la letra todo así es palabra de Dios. Aquí no estoy dando ninguna postura mía, sino que estoy hablando acerca de estas diferentes teorías que solo dejo aquí anotadas, para que también, si es tu deseo, puedas ahondar en ellas e investigar. Ahora, con respecto al canon, el canon bíblico, antes de entrar ya a lo que es el canon, vamos a hablar acerca de la definición. El término canon eh, es tomado de los griegos semitas, quienes a su vez lo habían tomado realmente de los sumerios. Entonces, este, en su sentido original, se define como caña, que es el instrumento que se usa, o bueno, se usaba para medir. Por lo que de ahí para acá, pues bueno, se adoptaron diferentes significados con las medidas, que son regla, norma, ley, límite, lista, índice, y pues que se utilizó por los cristianos de la época posapocalíptica, para denominar los libros bíblicos aceptados. Entonces, esto también es importante aclararlo. Realmente lo que vamos a hablar a continuación acerca del canon bíblico se instituyó mucho después de que Jesús ya hubiera partido de este mundo, después de la crucifixión. Es entender eso, que digamos que mientras Jesús pisó esta tierra y habitó con nosotros como hombre, como 100% hombre y 100% Dios, Él no
tenía, digamos, en la cultura no estaba esta definición del canon y mucho menos pues del canon bíblico, por así decirlo. En esa claridad, entendemos también que el canon bíblico fue conformado mucho tiempo después y hacía una discriminación entre cuáles libros y cuáles escritos sí eran aceptados y cuáles eran rechazados. ¿Listo? Entonces los libros que los cristianos recibieron de los judíos fueron denominados Antiguo Testamento y fueron posteriormente aceptados. Y los libros que fueron recibidos por los cristianos, pero ya no por, digamos, los judíos, sino de hecho por escritos griegos, porque es traducido, es en el idioma griego, fueron denominados Nuevo Testamento. Ahora, estos escritos que son de la época del posexilio, escritos del posexilio, que es del 538 al 300 antes de Cristo, son estimativos y aproximados, pues que no podemos hablar de una exactitud en las fechas, sino de una aproximación. Situándonos en las fechas, entendemos que los judíos estaban regresando de un exilio para reconstruir la ciudad y el templo. ¿Con quién? Pues con Esdras y Nehemías, que son los protagonistas de esta sección de la historia del pueblo de Israel. Ahora, y pues que allí también se determinó ese documento sacerdotal, que es el primer relato de la creación y que pertenece a ese escrito. Ahora, se determinan reunir las fuentes más antiguas del Pentateuco en esta época, cuando ya han pasado pues de la cautividad de otros imperios, de conocer otros imperios, el imperio sirio, el imperio babilónico, que ya era muy conocido en esa época, pues por las diferentes conquistas que estaban pasando. Y vuelven a su tierra, entonces con el fin de fortalecer también sus raíces y de surgir nuevamente como nación, no solamente reconstruyen la ciudad y el templo, sino que empiezan a reunir las fuentes más antiguas del Pentateuco. Obras que fueron escritas en este periodo fueron Ruth, Job, Jonás, Cantar de los Cantares y los Salmos. Mm, También la historia cronista que incluye Esdras, Nehemías y Crónicas. Los escritos son de naturaleza diversa. Salmos, Proverbios y Job son libros poéticos y también devocionales. Y 5 libros se encuentran en rollos distintos y se leían por separado en diferentes celebraciones del pueblo judío, como por ejemplo Cantar de los Cantares se leía en la Pascua, Ruth en Pentecostés, el libro de Lamentaciones se leía en el noveno día del mes Ab, el día pues en que Jerusalén fue destruida, y eso fue en el 586 antes de Cristo. Y Eclesiastés se leía para la fiesta de los tabernáculos. Listo. Ah, bueno, también Esther se leía en el Purim. Y bueno, y a estos 5 también se les conoce como los Mequillot, que significan los rollos. Ya hay otros libros pues que también se ubican dentro de la época y que fueron escritos allí, como Daniel, Esdras, Nehemías, primer y segundo libro de Crónicas. Y bueno, también digamos que hay una teoría o estudios que dicen pues que existe la probabilidad de que estos escritos no hayan conseguido una plena canonicidad, sino hasta mucho tiempo después de esto, ¿no? De esto que pasó. Y bueno, vamos aquí también con respecto al canon bíblico precisamente. ¿Cómo es que se seleccionó cuáles libros
iban a incluirse y cuáles libros no. Entonces, primero de la Biblia hebrea se tienen 24 libros. Ahora, los padres occidentales de la iglesia, siguiendo ese liderazgo de Agustín de Hipona, optaron fue por el canon helenístico. ¿Listo? El canon helenístico, es decir, el más extenso del Antiguo Testamento. El canon helenístico es el que contiene los libros deuterocanónicos. Bueno, para que lo tengamos en cuenta. Y los reformadores protestantes adoptaron el canon más restringido y pues que en la actualidad se encuentran también los protestantes y los ortodoxos. Es decir, que, o sea, tanto los cristianos, los protestantes como los ortodoxos compartimos un canon común que es el palestinense o canon palestino. Y bueno, también pues precisamente lo compartimos con los judíos, mientras que los católicos o como se llama también los católicos romanos no reconocen el canon más restringido, sino que adoptaron fue el canon más extenso. Eh, entonces, eso para tener en cuenta. Ahora, ese canon helenístico, que les digo que incluye los libros más extensos, contiene los libros deuterocanónicos, cuáles están incluidos en esa designación o en esa, sí, en esa designación que son Tobías, Judith, 1 y 2 de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, que es diferente al libro de Eclesiastés, Baruch, adiciones de Esther y Daniel. Estas son la división del canon bíblico. Ahora, los idiomas en la Biblia. Bueno, la Biblia se escribió en diferentes idiomas al nuestro. Eh, el Antiguo Testamento en su gran mayoría fue escrito en hebreo y algunas partes en arameo, mientras que el Nuevo Testamento sí fue escrito en su totalidad en griego. Cada idioma pues tiene su propia sintaxis, modismos, términos que nacen, crecen y mueren. Esto tiene una profundidad, digamos que bastante grande, de la cual pues yo no tengo la propiedad para hablarlo, pero por lo menos digamos que del hebreo, del idioma hebreo, que es el que está en su gran mayoría usado para describir el Antiguo Testamento, tiene una sintaxis aglutinante, utiliza muchos prefijos, sufijos en fijos y pues consta de consonantes, 22 consonantes de hecho, y las vocales eh, no, o sea, no tiene vocales, sino que estas vocales se llevan en la memoria. Son por así decirlo, como inherentes dentro de su idioma, pero no son explícitas. Y ahora el arameo, que también tiene una pequeña parte de protagonismo dentro de los escritos que conforman el Antiguo Testamento, bueno, es un idioma que está muy relacionado, está de hecho íntimamente relacionado con el idioma hebreo. Son muy similares, pero aclaramos, no es que se derive del hebreo, no es que el arameo se derive del hebreo, sino que son muy similares. ¿Listo? Y específicamente el arameo se escribió perdón, se utilizó para escribir Daniel capítulo 2, versículo 4 al 7, Esdras capítulo 4, versículos 8 y capítulo 6, versículo 18, también Esdras capítulo 7, versículo 12 al 26, Jeremías capítulo 10, versículo 11 y únicamente dos palabras en Génesis capítulo 31, versículo 47. Entonces son realmente fragmentos
de la Biblia muy específicos y muy pequeños, pero que aún así hay que nombrarlo, ¿no? Que la Biblia no fue escrita solo en hebreo, sino que hubo algunas porciones muy mínimas, repito, pero que fueron escritas en arameo. Y pues el griego ya es una lengua indoeuropea que ha tenido pues diferentes periodos y asimismo diferentes cambios dentro de las épocas y ajustes, pues no tampoco son muy grandes, pero sí algunos ajustes. Eh, También, bueno, es el idioma que se usó para escribir todo el Nuevo Testamento y esos son los idiomas que conforman la Biblia. Ahora, otro tema que es también bastante engorroso, ladrilludo, y que es muy hermoso también, pero que requiere mucho estudio y mucha madurez para no juzgar, sino adoptar lo que tú creas y respetar también las diferentes posiciones, entendiendo que estos son postulados de hombres y no es una palabra que venga de Dios. Listo, que es aclarar eso, sino que son solo postulados también y teorías que se manejan. En cuanto a la infalibilidad e inerrancia de la Biblia, se plantea, de hecho José Martínez lo describe eh, en algo que él escribió como hermenéutica bíblica y define la infalibilidad como la etimología la etimología de esta palabra la describe como la apreciación de su significado, del latín faler. ¿Qué quiere decir? Engañar, inducir al error o bien ser infiel, no cumplir, traicionar. Ese es el latín de faler. Y infalible significa pues que no induce al error, que no traiciona, que no es infiel. Y bueno, pues es el propósito con el cual Dios la inspiró. Ahora, la inerrancia indica en el estricto definición y significado de la palabra la ausencia de error. En este caso, pues la ausencia de error en los libros de la Biblia. Ahora, estas dos definiciones en el contexto bíblico, pues tienen sus diferentes, digamos que tienen como sus diferentes aportantes que aceptan, pero también sus diferentes contradictores. En este caso, pues el tema de la infalibilidad, obviamente para los creyentes, es pues un concepto ampliamente aceptado, sino un 100% aceptado, porque pues de hecho para la fe, quienes profesan o quienes profesamos la fe, creemos que la Biblia pues es el motivo por el cual nosotros hemos conocido a Dios y por el cual estamos deseosos de seguir conociendo más de Él. Así que ese término de la infalibilidad pues ha sido muy ampliamente aceptado por la fe, por la iglesia, pero la inerrancia no ha sido así. De hecho, la inerrancia en cuanto a sus hechos históricos, en cuanto a sus datos científicos o en cuanto a algunos aportes que hay en los diferentes textos sagrados, ha tenido tanto sus defensores, pero en gran medida también sus censuradores, ¿no? Los primeros, los defensores, pues afirman que al pie de la letra la Biblia es verídica y no tiene errores. No existe ninguna clase de error en cada libro, en cada tilde y coma, por así decirlo, de los textos, no hay ningún error. Mientras que los segundos, los censuradores, pues plantean que a raíz de algunos aspectos un poco ambiguos o difíciles de entender
de los mensajes que hay en los textos, pues alegan que hay ausencia de pruebas eh, sólidas y consistentes para dignificar la vericidad de los postulados. Entonces es por eso que esta parte de la inerrancia tiene también sus contradictores, como las personas pues que aceptan la inerrancia en la Biblia y que es completamente verídica al pie de la letra. Ahora, estos postulados, como lo repito, no demuestran o no explican mi posición, sino que simplemente son teorías dadas a conocer para que tú tomes la decisión y se despierte en ti el deseo por aprender más acerca de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Espero este tiempo haya sido de bendición para tu vida y haya despertado un deseo por querer aprender más de ella. Bueno, gracias.